hemos hecho los tratados y con qué propósito. No los hemos sabido aprovechar. Entonces, la atención tiene que moverse de la elaboración de tratados de libre comercio hacia la explotación. Preguntarnos cómo profundizar la participación de la cadena productiva. Bueno, aquí con nosotros el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade. Jesús, muchas gracias. ¿Cómo estás? Encantado, Javier, de estar contigo. Es un gusto. A ver, hace un momentito medio platicábamos. ¿Qué han sido estos primeros días es que en tu caso yo no podría decir desde el 1 de diciembre, tendría que decir como desde el 3 o 4 de julio, ¿no? Claro. ¿Sí? A mí me tocó empezar pasadita las elecciones. Entonces, ya estoy en mi segunda chamba dentro de... Sí, claro, es la segunda chamba dentro del gobierno. El gobierno, pero muy interesante, muy contento, muy intenso. Un periodo de cambios. Yo creo que todos los periodos son de cambios, pero quizás esto un poco arriba de la media. Sí. Por una serie de razones. Un presidente súper poderoso, lleno de ideas. Legítimo, cambios profundos, la cuarta transformación, todo lo que decimos, pues es cierto, ¿no? Cambios tremendos. Un cambio tremendo de entorno, por decir algo, las caravanas por acá, el presidente Trump por allá. Entonces son tiempos... Venezuela. Como otro centro. Son tiempos de grandes retos y ajustarse, porque estás entrando en esas circunstancias, pues es muy interesante. A ver, Jesús, un poco a la distancia, para empezar por ahí, si te parece. Esto que no es el tratado, sino es la alianza, o como se el TEMAC, como se le quiera, TEMEC, como se le quiera llamar. A ver, ¿qué recuerdas de ese proceso? ¿Fue de la complejidad que nos imaginamos? Porque luego parecía como que todo resultaba, la verdad te lo digo, es sencillo. Uno sabe que no, pero al final resultó todo pum, 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 y caminaba, ¿no? Bueno, ¿qué te diré? El texto, el tratado como tratado, es una modificación muy importante, pero una modificación del Telecán, ¿no? O sea, el Telecán era la creación de un tratado nuevo. Era la actualización de aquel tratado, modificación, extensión. Entonces, en ese sentido, es de complejidad moderada, pero el problema no era la complejidad técnica, sino la complejidad en las posiciones. O sea, la negociación, pues muy enconada, ¿no? Sí. Muy dura, muy dura. Sí. Posiciones terribles. Estados Unidos llegaba a un compromiso total. Ya viste el presidente Trump cómo trae al Congreso ahorita con lo del muro. Sí. Entonces es un hombre de decisiones. Y en aquel momento... ¿Platicaste con él o no? Sí. ¿Y cómo eran las conversaciones? 2 reuniones, una de las cuales fue un poco más larga. Aquella en la que se concluyó la parte mexicana de la negociación. Sí, claro. México-Estados Unidos, en la cual él tuvo la conferencia telefónica larga con el expresidente Peña Nieto. Y al final de lo televisado se quedó con nosotros, con Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo y conmigo, los tres, pues, conversando un poco. Es un hombre muy agradable, es un hombre muy afable, con ideas que frecuentemente pues, no puedo concordar con ellas, pero ciertamente es una persona que no puedes ignorar, muy, no sé, un manojo de energía y una personalidad arrolladora. ¿Qué te decía del presidente mexicano, Andrés Manuel? No, que es su gran amigo, que la expresión está en inglés de hit it off, o sea, nos llevamos perfecto. Mucho respeto, mucha admiración. Yo creo que le gusta su sinceridad, su honestidad. Trump podrás decir lo que quieras, pero es un hombre muy directo. Sí. Muy directo. No hay duda. Entonces eso lo admira en López Obrador. Oye, a ver, y regresando a ese largo proceso, Jesús, ¿se veía la luz al final del túnel o llegaste a pensar que no había luz al final del túnel? No, parecía, no era obvio que fuera a salir esto, ¿no? Lo que te está diciendo, veníamos de un compromiso, y hacía yo el parangón con el compromiso actual del muro en el proceso de presupuesto de Estados Unidos y la capacidad que tiene de sostener sus posiciones con el Congreso. Bueno, en aquel momento su gran compromiso era matar el TLC, era matar el NAFTA, ¿no? Era su compromiso de campaña. Después se dio cuenta que matarlo era demasiado complicado. Entonces se pusieron a negociar, pero con una serie de cápsulas venenosas, o sea, elementos completamente inaceptables
que hacían que era un reto muy grande. Porque si eso no se cambiaba, pues era mejor no tener un tratado. Claro. Era muy, muy duro contemplar, aceptar ciertas cosas, ¿no? 3, 4 elementos que para México eran mortales. Entonces era negociar sobre esa base. Negociar sobre la base de que el sector económico más importante, que era el automotriz, se querían llevar todo para allá. O sea, una serie de cosas. Era negociar con una administración norteamericana decidida a llevarse todos los beneficios y meterle a México una serie de goles que eran impensables. Sí. Y con una determinación como la que ya estuve aludiendo, ¿no? Entonces sí era muy difícil. Y yo cuando llegué, era el 10 de julio, y por ley de Estados Unidos, para que esto fuera firmado por Peña Nieto, para que fuera corriendo el calendario para atrás, para que pudiera ser firmado por aquel gobierno y no reabierto con el presidente López Obrador, que había que reabrir todo lo que ya se había negociado. Entonces, para que así fuera, tenía que concluirse la negociación a medianoche del 31 de agosto. La elección el 1 de julio, empezamos a reunirnos el 10 de julio por ahí. Entonces eran 7 semanas. Y pasan 3 semanas, estamos en la 4ª semana y todos los temas más complicados, pues en muchos casos no se habían tocado en absoluto, ¿no? Entonces sí había razones para preocuparse. Se había avanzado mucho, 20 temas de los 32, pero bueno, los más duros son los que se iban quedando. Entonces sí estaba muy difícil, pero trabajamos muy bien. Quiero reconocer que lo hicimos muy bien. Los tres negociadores, estábamos ahí, 2 por el presidente Peña Nieto y yo representando al entonces presidente electo. Pusimos a México por delante y supimos convertir la debilidad, que era negociar, como un gobierno dividido, un gobierno que ya se va. Sí, y uno que llega. Y uno que no ha llegado. Claro, uno que no era gobierno todavía. Sí, claro. Esa debilidad la convertimos en fuerza. Sí. Porque daba pluralidad, pero con una firmeza clara. Decían que con tu llegada, cuando llegaste a la negociación, decían que el presidente Trump decía, es que con ustedes no se puede. Tienen muy buen equipo negociador. Ah, caray. Que lo decía, que lo dijo 2 o 3 veces. Dice, no, dices que no se puede. Yo decía, bueno, si Jesús ya se queda sin chamba, a ver si no lo contrata Trump. ¿Me entiendes? O sea, a esos niveles que había en ese proceso, ¿te acuerdas? En ese proceso que se dijo tanto. No, pero ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, no sé qué pasó. Lo que no pasó es que jamás me hizo una oferta de trabajo. No, claro, lo decía Juan. Pero ¿qué pasó exactamente? Se juntó esta experiencia del 91, 92... tu experiencia, ¿qué fue lo que... Digo, uno pensaría que por qué el país no funciona más a menudo así, ¿no? Cuando se trata de cosas internas tan delicadas, ¿no? Peña Nieto tiene un equipo negociador muy fuerte, ¿no? Ildefonso Guajardo conoce a nivel técnico todo, de la A a la Z, muy conocedor. Videgaray pues tenía el mundo de la gran diplomacia en la punta de los dedos, una excelente relación con Jared Kushner, que era importantísimo y estaba muy metido en todo esto, y el presidente. Y luego, por otro lado, no obstante todo aquello estaba bastante atorado, pero pues llego yo representando a un gobierno que se temía que sería muy disruptivo, ¿no? Rechazando y no, resulta que no está rechazando, está apoyando. Yo traía pues ideas diferentes de cómo negociar. No sé, mi orientación siempre ha sido más entender al prójimo, entender a la contraparte y con la misma determinación pensar en sus problemas que en los tuyos, ¿no? O sea, hacer causa común, decir, tenemos un reto, resolver esto. Entonces, eso pareció funcionar muy bien con Lighthizer, el jefe negociador de Estados Unidos. Ahí había 1, no 3. Y además Lighthizer lo conozco de mucho tiempo. Tuve una relación muy estrecha con él en mis tiempos de embajador ante la OMC, ante el GATT, porque tuve la distinción en aquel entonces de dirigir una de las dos primeras grandes disputas comerciales de México, atún delfín y antidumping en cemento. Oye, que se acabó perdiendo la del atún delfín. No, ganamos. ¿no? Ganamos. El gobierno decidió no empujarla. Ganamos. Claro. Era nada más presentarla para adopción, pero se decidió no hacer ruido por el Telecán. Era una negociación diferente. Yo creo que se debía haber metido, pero en fin.
había que respetar la decisión del gobierno. Pero la otra disputa era antidumping en cemento. Sí, la recuerdo, claro. Éramos un gran exportador. Con Cemex, que era... Cemex sí. era el gran exportador de Estados Unidos y de repente el 60% le ponen. Y que lo tenían que mandar a África y a 20 lados para poder llegar, ¿no? Bueno, tuvieron que hacer toda suerte de cosas después. Pero esa disputa yo la llevé, las dos, yo las llevé. Yo dirigí el equipo mexicano y en la de antidumping, Lighthizer era el abogado principal del equipo de Estados Unidos, era el número 2 en el equipo. Entonces ahí nos conocimos mucho, tuvimos discusiones técnicas privadas en mi oficina, públicas ahí, de todo tipo, muy serias, y acabamos ganando y acabamos desarrollando un gran respeto mutuo. Entonces eso también ayudó. A ver, ¿qué ha sido ahora ser subsecretario? A ver, ¿qué te quiero decir? Es un régimen nuevo. Yo pienso como tú, y creo que para todos los mexicanos está claro, que aquí sí se dio un cambio de gobierno, auténticamente, más allá de lo que pensemos de nuestro pasado inmediato. A ver, ¿qué es estar ahora en estas funciones en donde ya las relaciones se establecen de otra manera con tus contrapartes? Claro. Con Canadá, con Estados Unidos, y de alguna otra manera también te toca un refilón de América Latina por el peso grandísimo que tiene la región, ¿no? Por supuesto, por el peso que tiene la región en general y en particular porque la gran visión del presidente López Obrador, uno de sus grandes temas, o sea, si tienes un puñado de grandes prioridades para el gobierno, pues parecería que uno de ellos es su gran visión de un programa de inversión, desarrollo y migración, o sea, de control de migración en Norteamérica. Pero es una Norteamérica que en su visión va desde el Estrecho de Bering, desde Alaska, hasta el Triángulo del Norte. ¿No? El Triángulo del Norte es parte de América Latina. Está con mi colega Max Reyes, subsecretario de América Latina, pero es parte de la visión. Claro. Entonces, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. No, Nicaragua no. Salvador. Perdón, los tres, Salvador, Honduras Salvador, y Guatemala. Entonces nos toca trabajar juntos. Más allá de eso, bueno, estar de subsecretario es tomar una visión mucho más amplia. Yo tenía algo bastante complicado y grandote, que era el tratado, pero era específico, ¿no? Claro, también lo tuviste en el GATT, ¿no? En ahí, que eran sí, cosas pero digo, en el pasado reciente, inmediato con el presidente o el presidente electo López Obrador, yo tenía una preocupación que tenía N páginas y sabías cuál era la primera y la última, ¿no? El tratado, más o menos. Ahorita ya es una agenda mucho más abierta, tienes que abrir tu visión, desarrollar más la imaginación, la iniciativa. Tengo 50 cónsules en Estados Unidos que trabajan conmigo. Es el país que tiene más consulados fuera de México, de un país, ¿no? Creo. México no tiene tantos consulados en ningún otro país, por supuesto, y ningún país del mundo tiene tantos consulados en otro país, ni Estados Unidos mismo, ni ninguno. Entonces es un mundo de consulados. Esta semana que estamos con la reunión de embajadores y cónsules, estoy teniendo las conferencias de 9 a 6, como todo mundo, y a partir de las 6, de 6 a 9, el complemento, entrevistas con cónsules uno tras otro, porque es gente que trabaja conmigo, yo trabajo con ellos, y estoy pues conociéndolos, porque hay que conocerlos, discutiendo su trabajo, las prioridades, las necesidades, y también, bueno, a muchos de ellos ya les toca rotar, irse a otros horizontes. Entonces, identificar cuál es el destino apropiado, deseado y apropiado para esa persona y cuál es el reemplazo deseable y apropiado para esa plaza. No tienes el lujo de decir, perdón, ahorita es de noche. No, oye, es que fíjate, pensaba Jesús, uno ha tenido la fortuna de conocer varios consulados. ¿Qué trabajo el de los consulados? Sí. Por ejemplo, heroico. Oye, el de San Diego, por ejemplo. Sí. Para mencionarte el caso más, el de San José o el de Chicago. Chicago, claro. Sí, híjole. Sí, el de Austin. El de Austin. Phoenix, ahí estuve hablando con la consular. La comunidad mexicana es más compleja de la imagen popular que tenemos. No solamente los problemas de migrantes, que es muy importante, quizás es el centro, pero también tienes cantidad de gente establecida, empresarios, gente en la política relacionada con nosotros, todo tipo de presencias, son académicas. Entonces los consulados son en realidad nuestras representaciones sumamente importantes en el piso. A ver, antes de que hablemos del otro gran componente que te corresponde como subsecretario, que es Canadá, Claro. déjame cerrar algunas cosas con Estados Unidos.
¿En qué estamos con el tema de las caravanas? ¿En qué estamos con la frontera norte mexicana, frontera sur? ¿En qué estamos con el tema del muro? En este asunto en donde tú debes de tener el mapa de Estados Unidos casi como lo tienes del de México. Si no es que hasta porque un poquito más. Tenemos que tratar, ¿no? A ver. Bueno, mira, en todo lo que es el problema de las caravanas y la gran relación, o la relación migratoria con Estados Unidos a nivel grande, pues estamos en una fase muy delicada de desarrollar la política migratoria de México, que por supuesto le corresponde a Gobernación. Pues estamos trabajando muy de cerca con ellos, un diálogo muy estrecho con ellos. En primer lugar, bueno, se nos viene toda la presión de las caravanas, eso ya viene desde antes, ¿verdad? Sí. Eso no es... Sí, no es nuevo. No es nuevo. Sin embargo, la decisión que toma el presidente es una decisión muy valiente, muy honorable, de decir, no, esto lo vamos a manejar con una política. El elemento central es humanitaria, derechos humanos, ¿no? Entonces es bueno, permitir entrada significativa que no tenga que ser como la había sido en el pasado, ilegal, por una frontera porosísima. La frontera entre Guatemala y México tiene 300 puntos de cruce y 3,000 adicionales por una frontera muy porosa. Entonces es imposible contener demasiado, pero el esfuerzo ha sido disciplinario en el pasado. Con López Obrador, el esfuerzo es humanitario, dar acceso, pero un acceso que no necesariamente va a cambiar los números, sino codificar la práctica. Gente que ya está entrando y que entra sin un papel, ¿no será más interesante que entren con un papel? Que reciban visas, que reciban... Entonces, Gobernación está creando un gran colchón desde el Suchiate hasta el otro lado de Tabasco y Oaxaca, sí. O sea, 6 estados, un gran colchón en el cual hay una relativa facilidad para que los migrantes se entren y puedan trabajar y demás. Pero tenemos que reconocer que muchos de ellos van a querer ir para el norte, muchos de ellos van a irse para el norte, inclusive por la libre. Entonces también estamos concibiendo qué política debemos tener en el norte que evite fricciones excesivas con Estados Unidos en un momento en el que estamos queriendo proponerles la gran visión de un gran programa de inversión, desarrollo y migración. O sea, ¿cómo podemos pedirles eso si estamos en confrontación? Entonces, para Estados Unidos fue algo muy alarmante, sí. En nuestra política más abierta en el sur. Entonces, tenemos que tener una política coherente en el norte. Entonces, estamos pensando diferentes ideas. Una opción que estamos considerando es el no aceptarle a Estados Unidos el que nos devuelva gente, ¿no? Centroamericanos que están allá, pum, regresan a México porque llegaron de México. No, devolverme no. Pero sí, quizás como una posibilidad, el que los que llegan del sur, disciplinadamente, diciendo lo que quiero es entrar a Estados Unidos, quiero pedir asilo, que lo puedan solicitar y mientras el proceso está en marcha, estén en México. Eso abre preguntas enormes. ¿Cuánta gente va a estar en esa situación? ¿Cuál va a ser el costo? Sí. El costo aparentemente es 5 veces menor por día si están en México que si están en Estados Unidos, haciendo lo mismo. Pero sigue siendo un costo muy alto, ¿eh? Sigue un costo muy alto. 600 pesos es una estimación que se maneja por día. Entonces es un costo muy alto. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Qué le podemos proponer a Estados Unidos? ¿Y dónde los vamos a dejar? ¿Dónde van? ¿Dónde? Sí. ¿Quién paga? ¿Cómo las reglas? O sea, toda una serie de cuestiones. Entonces estamos trabajando en eso. No puedes ignorar el problema mientras haya miles y miles de gente que están empujando hacia el norte, no puedes ignorar el problema. Tienes que atacarlo, resolverlo. Algo que entiendo que tendríamos nosotros como país que revisar internamente nuestra política migratoria, incluso la forma en que damos nacionalidades o quién es mexicano, quién es no mexicano, que supongo que esto tendría que ver con otra instancia, pero que tiene que ver con esto. A ver, el caso haitiano fue muy claro. Llegaron allá, Obama dio visas y de ahí se fueron a Florida los que pasaron, pero los otros paradójicamente se acabaron integrando a Tijuana, a Mexicali.
¿Aquí qué puede pasar o qué has pensado que puede pasar, siendo que es un asunto que no es tuyo directamente porque es gobernación, es migración, pero a ti como subsecretario de América del Norte, en la relación que guardas con los Estados Unidos, te convierte en algo importante? El problema es más amplio que nosotros, es de gobernación. Es un asunto de gobernación. No quiero adelantarme. Lo que sí quiero decir es que, sin la menor duda, estamos de acuerdo, todos, gobernación, nosotros y el presidente como líder en cualquier tema de gobierno, pero sobre todo en este que es totalmente su visión, que lo que queremos es una solución de fondo. Entonces, por eso estamos trabajando duro en desarrollar una buena relación con Estados Unidos y con Canadá, y también con sectores privados, viendo cómo canalizar los fondos de las remesas. No es nada más dinero oficial. Todo tipo de mecanismo que estamos tratando de buscar para financiar los grandes proyectos que ya están en marcha del Tren Maya y el Transísmico, pero también 1000 proyectos más que tenemos que desarrollar en caminos rurales, en Oaxaca, en Guerrero, en todos los estados pobres. Entonces, el remedio que estamos buscando es ese. Inversión que vaya secando gradual, pero que lo más rápidamente posible, la presión esta de emigrar por necesidad, por hambre. Cerremos, Jesús, con el tema Canadá. O sea, cuando pensamos que eres el subsecretario para América del Norte, uno piensa Estados Unidos, sí, pero ahí está Canadá. Y Canadá fue muy importante en la negociación del tratado, y creo que la relación entre Justin Trudeau y el presidente López Obrador es muy de identidades, ¿no? Como que en algunas cosas son muy similares. Y Canadá es un paisote. Es un país bastante grande. Sí, sí, claro. Un país muy importante, muchas afinidades políticas, porque son gobiernos con conciencia social, centro-izquierda, de mercado, pero con una conciencia social fuerte. Los dos somos países con una relación similar con el gigante de en medio. O sea, tener a Estados Unidos de vecino pues es una gran oportunidad, porque tienes un gran peso, como si lo estuvieras cargando. Sí. Y Canadá, pues aunque está al norte, también lo está cargando. Sí, claro, sí, es cierto, ¿no? Entonces es una relación muy complicada, y todo apunta a que podamos tener una relación más estrecha en inversión, en ciencia, en todo tipo de cuestiones. Estamos desarrollándola, tenemos una muy buena relación. Durante las negociaciones, Canadá salió muy lastimado en la relación con México, pero tu servidor, y no solo yo, sino el presidente mismo, el presidente electo en aquel momento, siempre fue muy claro. López Obrador, Ebrard, siempre fue muy claro. Y yo como negociador siempre fui clarísimo en entrevistas y en todo tipo de reuniones en decir: nosotros queremos trilateral. Y la alternativa trilateral es trilateral. Mientras que los representantes del gobierno anterior, pues... que pensaban en lo bilateral. Bueno, ellos siempre dijeron: prefiero trilateral, pero si es necesario, pues estamos listos para lo otro. Y eso ofendía mucho a Canadá. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, esa comodidad. Queremos ampliar la relación a otros terrenos. Por ejemplo, existen ya varias iniciativas trilaterales muy interesantes. Estoy consciente de 3 iniciativas trilaterales que existen entre distintos grupos de universidades que se han autoseleccionado, una importante de cada uno de los 3 países, que se están reuniendo anualmente con una mentalidad norteamericana. O sea, nadie nos va a quitar los latinoamericanos, ¿no? Sin embargo, estamos en Norteamérica y comercial, económicamente, somos, antes que nada, parte de Norteamérica, 80 y tantos % de nuestro comercio. Sí. Entonces es importante desarrollar más conocimiento, más confort en la relación. Entonces, para eso queremos enriquecer la relación. Entonces, una serie de iniciativas entre académicos, estoy pensando entre pueblos originarios. Los 3 países tienen mucho que dar. Un diálogo más rico en toda esa serie de sectores. Por ejemplo, México, por supuesto, hace todo tipo de esfuerzo, y ahora más con la secretaria Frausto al frente, en lo que es nuestra proyección cultural. Claro que hay que hacerla, y hay que hacerla con el mundo. Pero en particular, yo creo que un ángulo interesante es en Norteamérica como norteamericanos. Sí. Entonces, enriquecer la relación para mí es una prioridad. Claro, la más alta es sacar adelante el gran paquete de la inversión, desarrollo. Ahí está la clave, ¿no? Pero vamos más allá, que es ratificar el TEMEC, una serie de cuestiones, ¿no? A ver, 2 temas finales. Uno, narcotráfico, que se ha hablado poco. Estamos con el tema de los huachicoleros, pero se ha hablado como tal.
Hay ahorita un juicio al Chapo Guzmán en Nueva York que ha llamado mucho la atención, ha tocado fibras sensibles, aunque entiendo que son testimonios que habrá que ver si son ciertos, no son ciertos, todo lo que siempre pasa en el marco de la ley. Pero te preguntaría, ¿el tema narcotráfico con Estados Unidos se ha tratado, no se ha tratado? ¿Ahí ha pasado algo? Se ha tratado en forma un poco menor, no ha tenido la atención que ha tenido la cosa migratoria, pero de nuevo con la óptica que te mencionaba yo al principio, sí, de reconocer que el problema del narcotráfico no es nuestro, no es de ellos, es totalmente integrador. Claro. Integrador. Sí, claro. Cada uno lo ha visto por acá y por acá y ahora lo estamos viendo como una misma medalla, ¿no? Sí. Entonces, no tengo la menor duda que se van a hacer esfuerzos de coherencia en el enfoque más profundos que hemos tenido en el pasado. Y una última. Entiendo que es natural que se te pregunte si alguna vez se van a reunir el presidente Trump y el presidente López Obrador, si se van a reunir los tres. Dice López Obrador algo que me parece sensato. Dice, si nos vamos a reunir, ¿es para qué nos vamos a reunir? No lo excita mucho reunirse para las fotos. De veras que no lo excita para nada. Sí. Me cae bien Trump, eso ya está visto. tiene una buena relación con Trump, pero reunirse para las fotos, pues, como que no. Sí. Entonces, habrá reunión cuando sea apropiado. Ahorita estamos con discusiones tremendas en cosas muy de fondo. Entonces, yo creo que un poco más adelante puede ser factible, ¿no? Sí. El presidente López Obrador no tiene alto en su agenda el andar viajando por viajar, para nada. Ajá. Pero sí tenemos que tenerle mirada al mundo, ¿no? Tiene que haber relación directa, ¿no? Tiene que haber relación directa, tiene que darse. También con Canadá. Sí. Canadá está insistiendo mucho que vaya el presidente. Podría suceder en un momento dado. Sí. De momento no hay plan. ¿Y qué se siente ser subsecretario? No, pues es interesante. Es que para ti es una nueva, ¿no? Pues sí. Yo he estado, he trabajado en el sector público mexicano como embajador, como representante, pero no en la maquinaria. Estar en el TEMEC era muy importante, ¿no? Tenía cosas tremendas sobre mis espaldas, ¿no? El tema energético me sacó muchas canas en una sola semana que estuvimos discutiéndolo a fondo, pero como estructuras, pues era tu servidor con 2, 3 personas trabajando pro bono. Sí, claro, conmigo, sí andamos en eso, ¿verdad? Conmigo. Hay que hacer más con menos. Colegas que siguen conmigo, gente que aprecio mucho. Y pero no todo un equipote y toda una gama de problemas, ¿no? Ahorita tengo que ver qué está pasando con las aguas que cruzan la frontera norte y, en fin. ¿Cambia la política exterior ahora o qué es lo que pasa? No, sí está cambiando, sí. Yo diría que es más centrada en ciertos temas dominantes. No debe ser fácil negociar con Estados Unidos, ¿no? Pues no es fácil, pero son serios, o por lo menos lo que yo he visto, son serios, se puede hablar, mucha gente muy competente, gente muy comprometida. Hay que tomarlos en serio y entenderlos y yo creo que se puede avanzar. Jesús, muchas gracias. Encantado. Gracias por la conversación. Encantado. Jesús. Gracias. Me gustó mucho.